Muy buenas. Hoy vamos a hablarle sobre la acción de tutela. Nuestro grupo está conformado por Andreina Fábregas, Yeleidis Fuenmayor, Chaday Sierra, Daniela Mengual, María Fernanda Áñez y quien les habla, Millolis Móvil. La acción de tutela es un mecanismo de protección que permite que todas las personas puedan acudir ante las autoridades judiciales para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Esta se divide en tres. La primera es cuándo procede la acción de tutela. La acción de tutela como mecanismo constitucional de protección de derechos fundamentales procede en los siguientes casos. A. Cuando un derecho fundamental ha sido vulnerado o amenazado. B. Cuando no existe otro mecanismo para garantizar la protección de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. Y C. Cuando se busca evitar un perjuicio inmediable de tal forma de que la persona le estén violando sus derechos fundamentales, esté siendo amenazada, le estén violando sus derechos como había antes dicho y esté en riesgo. Continuamos ahora con el segundo paso de la acción de tutela. Bueno, ¿qué son los derechos fundamentales? Son derechos que permanecen de manera inherente en toda persona en razón de su dignidad humana. Todos los seres humanos tenemos nuestros derechos y esos derechos hacen parte de nosotros, de nuestra vida, y por ende tienen que respetarse estos derechos. ¿Cuáles son estos derechos? Vamos a hablar un poco sobre los principales que se tienen en cuenta para la acción de tutela. Derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho al libre desarrollo de la personalidad y derecho a la petición. Continúa mi compañera. Bueno, ¿qué es una medida provisional? Una medida provisional es una acción o decisión tomada de forma temporal y con carácter provisional para abordar una situación o problema hasta que tome una medida más permanente o definitiva. ¿Cómo puede ser solicitado una medida provisional? Bueno, una medida provisional puede ser solicitada dentro del escrito de la acción de tutela o el juez de oficio podrá decretarla. Bueno, ¿cuál es el tiempo de respuesta de una tutela? El tiempo de respuesta de una tutela, el juez tendrá 10 días para resolver su tutela y si sale a su favor, concederá 48 horas para que se cumpla. ¿Qué debe contener una acción de tutela? Bueno, una acción de tutela debe contener nombre y apellido completo, la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera válido o amenazado, el nombre de la autoridad pública, si fuera posible, o del órgano autor de la amenaza del agravio. ¿Cuándo se debe presentar una acción de tutela en contra de un particular? Las personas pueden presentar una acción de tutela en contra de un particular solo en casos determinados. Primero, cuando el particular presenta servicios públicos como en las empresas de salud, instituciones de educación y empresas de servicios como gas, agua, entre otros. Segundo, en casos que se vulneren o amenacen de manera grave y directa bienes o derechos colectivos como los derechos de grupos étnicos. Tercero, cuando la persona afectada en sus derechos fundamentales se encuentra bajo subordinación frente a un particular, como en las relaciones laborales. ¿Ante qué se debe presentar una acción de tutela? Se presenta ante los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurre la violación o amenaza de los derechos. Bueno, acá le vamos a presentar un ejemplo de tutela con relación a la visita que pudimos realizar en el barrio. Inicia así. Señor juez, Ciudad Riohacha. Referencia, acción de tutela.
Accionante Rosa María Rodríguez. Accionado Rómenes. Yo, Rosa María Rodríguez, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía, cuyo número y lugar de expedición aparece al pie de mi firma. Residente del barrio de La Cosecha en representación propia y de los habitantes de la calle 40, acudo respetuosamente ante su despacho para promover acción de tutela contra la empresa Promex. En la ciudad de Riohacha, representada por el señor coordinador del distrito, Ángel Alejandro Burgos, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y de los Derechos Reglamentarios del 2591 de 1991 y de 1382 del 2000, para que judicialmente sea concedida la protección de los derechos constitucionales fundamentales que considero vulnerados y amenazados por la acción mencionadas en la referencia de este escrito. Fundamento mi petición en los siguientes hechos. El contrato 159, que incluye la pavimentación de estos tramos, fue firmado el 24 de noviembre del 2017 con la Unión Temporal Comuna 10 y tiene una ejecución de 12 meses contados desde el 15 de diciembre de ese mismo año. En el año 2021 se hace cambio de las tuberías de gas debido a que esto impida la ejecución del proyecto de pavimentación, presto que la tubería se encontraban instaladas a unos 20 centímetros de la subrasante de la vía existente, lo que impida la utilización de algún tipo de maquinarias, ya que podría causar algún accidente del proyecto de pavimentación, presto que la tubería se encontraban instaladas a unos 20 centímetros de la subrasante de la vía existente, lo que impida la utilización de algún tipo de maquinarias, ya que podría causar algún accidente. Derechos vulnerados y amenazados. Derecho a la vivienda digna. Vulneración por cuanto se afecta en su componente de habitabilidad al encontrarse en riesgo las viviendas del accionante y demás habitantes del barrio. Derecho a la vida. El deterioro de las infraestructuras de las viviendas afectadas ponen en riesgo la vida de sus ocupantes y de las transitantes. Estima vulnerado el decreto a la salud en conexidad con los derechos fundamentales a la vida e integridad personal consagrados en el artículo 1, 11, 48 y 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Con la ejecución de una obra de cambio de tuberías de gas que está afectando gravemente sus viviendas, la vida y la salud de los habitantes de la calle 40 del barrio La Cosecha. Petición. Con fundamentos en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, respetuosamente solicito al señor juez tutelar a mi favor los derechos constitucionales fundamentales invocados, ordenándole a las autoridades accionadas que respondan por los daños causados a las infraestructuras, las viviendas, las malas condiciones viales que ocasionan el cambio de las tuberías, las corrientes de aguas negras que se forman, que ponen en riesgo la vida y la salud de sus habitantes, especialmente a los niños.